también no es suficiente en ese momento. Entonces, pues no, al parecer no. Y empezaron a decir, a ver, pues entonces vamos a clasificar de otra manera, y le llamaron trauma de cráneo menor a esos pacientes que tienen GLaDOR de 15, nada más de 15, que no tienen, que tienen un estado neurológico normal, sin datos focales o anormales al examen neurológico, y que no tengan evidencia física de fractura de cráneo. Bien, hay algunos que no pueden caer en esta clasificación por obvias razones. Uno, los que tienen trauma múltiple no pueden caer en esta clasificación. Todo con trauma múltiple debo de pensar que está golpeada la cabeza hasta que no demuestre lo que ya casi llega. Confirmación o sospecha de trauma cervical. Una alteración neurológica preexistente, por supuesto. O sea, no puede entrar en esta categoría. Si tiene una enfermedad hemorrágica, menos todavía, ¿sí? Sospechas de trauma intencional, o sea, de maltrato, 0. Si tengo barreras de lenguaje o hay presencia de alcohol o drogas, no entran en estas categorías. Todos estos debo de sospechar que tienen una lesión. Los antecedentes son así. El uso de la tomografía se ha duplicado en las últimas 2 décadas. Fíjense bien, de tomar 10.6 por cada 1000 niños en el 96, se fue a 21 en el 2010, por cada 1000 niños. Y esto fue primero por 2 cosas. Uno, por el acceso tan fácil que ahora se tiene a este tipo de estudios. Porque antes pues no había, no se tomaba, ¿sí? No quiere decir que no se necesitara, no se tomaba porque no se tenía. Ahora se tiene y se toma mucho, y también porque se hace medicina defensiva. Entonces dices tú, no, yo mejor le tomo, no haciendo el diablo. Sí, claro, pero en la medicina defensiva tampoco hay que poner en riesgo al paciente, sino hay que saber en quién sigue y quién no vale la pena hacer. ¿Por qué? Porque una de las cosas es la radiación. La radiación que provocan las tomografías estima que, por ejemplo, 1 en 1000, de 1 a 5000 tomografías craneales resultan en cáncer. Entonces, no son tan inocuas. Y si son abdominales, hasta 1 en 500. Porque hay doble radiación o triple radiación. Una tomografía de cráneo simple, así nomás chirulerona, equivale como a 20 o 30 radiografías. Así de un sopetón. Y una abdominal como a 40 o 50. Y si tienes contraste, pues más. Porque tomaste con y sin. Entonces, si no quieren un niño, una radiografía de abdomen. Entonces, por eso es importante saber que si vale la pena que yo los someta a ese riesgo. Amén de que los pequeños que no cooperan los tengo que sedar. ¿Sí? Entonces también está el riesgo de la sedación. Entonces hay que ser muy congruentes en lo que le vamos a hacer al paciente. Es importante categorizar el riesgo de lesión intracraneal clínicamente importante. ¿Sí? O sea, no es que tenga la lesión, sino que de veras importe que la tenga o no. ¿Sí? Dices, ¿qué está diciendo este tipo? Bueno, clínicamente importante es básicamente que requiera o no requiera de hospitalización, que requiera o no requiera, porque puede tener ahí un edema cerebral, ¿sí? Ahí focalizado, que el güey esté asintomático y que no necesite más nada, pues, ¿sí? Entonces, esa no es una lesión clínicamente importante. Bien, se hace un estudio multicéntrico que agrupa 57,000 pacientes. La idea era ver cuáles tenían bajo riesgo de tener una lesión intracraneal clínicamente importante. Miren,
fue más o menos, de los 57,000 pacientes se ordenaron el 35%. ¿Sí? 6, 30, 18, como 20,000 tomografías, más o menos. De estas, el 5% tuvo una lesión traumática cerebral, pero solamente el 0.9% tuvo una lesión traumática cerebral clínicamente importante. ¿Qué quiere decir? O que le condicionó neurocirugía, o que le condicionó hospitalización por más de 48 horas, o intubación endovascular. ¿Sí? Eso es lo clínicamente importante. Y solamente el 0.1% requirió neurocirugía. Entonces dijeron, chingado, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿sí son o no son consecuentes? Sí, dependiendo de. Estas son las lesiones cerebrales traumáticas, todas, ¿no? Hemorragia, edema, infarto, lesión axonal, todos estos, ¿no? Por cizallamiento, neumoencéfalos, si presentan estas, son lesiones en la tomografía. No estamos hablando de, parece que tiene edema cerebral ahí chirulero, ¿no? Esos no son. ¿Tienes un edema importante o no lo tienes? Pues. Y luego, ¿cuáles serían las clínicamente importantes? Los que se mueren, esos son clínicamente importantes. Los que requieren intervención quirúrgica, intubación por más de 24 horas o hospitalización por más de 48 horas. ¿Sí? Entonces, o bien, ¿por qué lo puedo dejar más de 48 horas? Porque los signos neurológicos persisten, como el estado mental alterado, vómitos, lesiones de cabeza graves, cefaleas persistentes, crisis convulsivas postraumáticas, todas esas, ¿no? Se vuelven clínicamente importantes. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Aquí se partió en dos. Uno, todos estos tenían menos de 24 horas y la dividieron en menores de 2 años de edad y mayores de 2 años de edad. Y lo que se vio es que si un paciente tiene Glasgow de 14 u otros signos de estado mental alterado o datos de fractura de cráneo palpable, tiene un 4% de riesgo de tener una lesión clínicamente importante y por lo tanto se recomienda la tomografía. Así de primera intención. Ahora, si no tiene ningún dato de estos, o sea, tiene Glasgow de 15, su estado mental es normal, no tiene fractura, pero tiene un hematoma en cuero cabelludo, o sea, un chichón, en una región temporal, parietal o occipital, o sea, en una región no frontal, ¿sí? Porque si hay un hueso duro, es el frontal. No, pues ahí se cuelgan los cuernos, o sea, se aguanta perfecto. No, es muy duro, o sea, que se lesione es muy improbable, pues. O una historia de pérdida de la conciencia igual o mayor a 5 segundos, fíjense bien, no necesita estar muerto medio día ahí, ¿sí? Con 5 segundos es más que suficiente. O mecanismo grave de lesión. ¿Cuál es un mecanismo grave de lesión? Caída mayor de 1,5 metros en niños mayores, de 1 metro en niños menores, en una superficie dura, estar en un accidente en vehículo motor como peatón o como ocupante si se murió alguno de los pasajeros o no traía puesto el cinturón de seguridad o salió volando por la ventana. ¿Sí? En un golpe de aceleración o de desaceleración, quiere decir en una caída, esa es la de desaceleración, o de aceleración que estaba boceando y llegan y le dan, ¿sí? Esos son lesiones deportivas muy frecuentes y son de aceleración y por supuesto son de alto riesgo de tener una lesión intracraneal. O lo que los padres no lo ven normal, tiene hasta un 0.9% de riesgo de tener una lesión intracraneal y por lo tanto se deja en observación o se hace una tomografía en base a estos factores clínicos. Uno, mi experiencia. Mi experiencia dice que este paciente sí puede tener una